tardes, ¿cómo están? Comenzamos con la clase de hoy, que es la última de la unidad que venimos trabajando. En esta clase vamos a analizar cuáles son las tecnologías que se están utilizando actualmente en lo relacionado con las comunicaciones mediadas por videoconferencias. Si esta clase lo hubiésemos dado en 2019, seguramente muchos de ustedes no hubiesen tenido tanta información ni tanta experiencia como tienen hoy con cada una de estas plataformas, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hacer un breve recorrido por alguna de ellas y vamos a ir mencionando algunas de sus características. Empezamos por Skype porque es una de las herramientas más antiguas. Esta herramienta yo recuerdo que la utilizaba hace muchísimos años, especialmente en fechas como Navidad, para brindar con mi hermana y su familia que viven en Alemania. Entonces nos conectábamos a las 12 de la noche y bueno, brindábamos juntos. Este tipo de herramienta inicialmente tenía una configuración que asignaba a cada usuario un determinado nombre y para poder conectarse con otra persona era necesario tener el usuario de la otra persona, ¿no? Actualmente no, actualmente funciona de manera similar a Zoom. Claro que quien realiza u organiza la reunión tiene que tener un usuario en Skype, ¿no? Se puede utilizar en diversidad de dispositivos como celulares, tablets o computadora. Podemos compartir la pantalla, enviar archivos. La versión gratuita permite la conexión de hasta 50 personas y permite grabar las sesiones al igual que otras, ¿no? El tema es que a veces resulta un poco inestable en la conectividad. Veamos la siguiente. La siguiente herramienta es la que estamos utilizando en las clases sincrónicas, que hasta ahora no hemos podido llevar a cabo. Pero bueno, Zoom es para mí es una de las mejores herramientas y que inicialmente se utilizaba en el ámbito empresarial. Esta herramienta nosotros, quienes venimos trabajando en educación a distancia hace mucho tiempo, la veníamos utilizando antes de la pandemia. Usábamos, por supuesto, la versión gratuita que posibilita que se conecten hasta 100 personas por un tiempo máximo de 40 minutos. Pero bueno, la versión paga tiene algunas opciones mucho más potentes. En cualquier caso, permite compartir pantallas, enviar archivos, tiene pizarra, permite la votación de los participantes, se pueden grabar las sesiones. Y la verdad que es una de las herramientas más estables y que ofrece una calidad de excelencia en el uso del video y la estabilidad de la comunicación. Después tenemos Jitsi, que es una plataforma de código abierto que empezó a usarse mucho en pandemia. ¿Se acuerdan que cuando comenzó la pandemia en 2020, Zoom recibió un montón de críticas y cuestiones que la ponían en tensión? En lo personal creo que se trató más que nada de un desconocimiento en el uso de la herramienta y no de problemas severos que tuviera Zoom en cuanto a su configuración, porque de hecho fíjense que siempre se venía usando en el ámbito empresarial y las empresas sí que cuidan el tema de la seguridad. Bueno, como contrapartida comenzó a utilizarse Jitsi allá por el 2020, si bien existía de antes, es de código abierto, no necesita uno estar registrado para poder utilizarla, es gratuita, no tiene límites para su uso, ya sea en la cantidad de participantes o en la cantidad de tiempo. El problema es que es bastante inestable y como está en directa relación con el servidor de internet que posee quien hace de hospedador, el problema de conectividad o de estabilidad tiene que ver de manera directa con eso. También tenemos Meet. Estas dos últimas herramientas que vamos a ver ahora, que son Meet y Teams, están asociadas a plataformas o a lo que se conoce como multiplataformas. En el caso de Google, cuando hablamos de Meet, nos estamos refiriendo a una de las tantas aplicaciones que Google nos ofrece. Ustedes saben que cuando tienen una cuenta de Google, tienen acceso con la misma cuenta a YouTube, a una cuenta de Drive, es decir, alojamiento en la nube, bueno, y un Jamboard, y bueno, un montón de aplicaciones que están asociadas a Google. Quiere decir que cuando uno empieza a trabajar
Con Meet puede de alguna manera recuperar, establecer relaciones e integrar distintas aplicaciones. Esta también se utilizó mucho en pandemia, tiene las mismas prestaciones que el resto en cuanto a compartir pantallas, silenciar participantes, eliminar participantes. La versión gratuita permite conectar hasta 100 personas, pero en la versión gratuita no se permite la grabación de sesiones, salvo que uno tenga la versión paga, ¿no? En lo personal he tenido en muchísimas ocasiones fallas al momento de compartir pantalla. En general se producían los errores cuando tenía muchos participantes. Entonces, bueno, tiene algunas ventajas, por ejemplo, si en una institución todos sus usuarios tienen un dominio institucional, por ejemplo, supónganse que acá en el instituto todos los alumnos y profesores tuviéramos un correo institucional que fuera, por ejemplo, @instituto15.edu.ar, tiene la facilidad entonces de que uno plantea una sesión de Meet y solamente van a poder acceder a aquellos que tengan un mail, un usuario con dominio institucional. Y eso facilita el control de quienes ingresan a la reunión. Vieron que en pandemia varias de las problemáticas que se plantearon tuvieron que ver con el hecho de que entraba cualquiera a la reunión o que cualquiera entraba y compartía información, imágenes o videos inapropiados, ¿no? Entonces, esta posibilidad que nos ofrece la versión paga para instituciones educativas o para empresas tiene como corolario una serie de ventajas importantes. Y la última que les decía es Teams, que así como antes Meet está asociada a la multiplataforma Google, en este caso Teams está asociada a la multiplataforma de Microsoft. Y en este caso también tenemos, así como tenemos el Drive en Google, acá tenemos el OneDrive, que sería la nube de Microsoft. Y también un montón de otras aplicaciones que están asociadas a esta plataforma. De hecho, por ejemplo, uno puede plantear una reunión en Teams que tiene asociado un chat y ese chat es independiente del momento de la sesión, es decir, que uno puede seguir chateando aunque la sesión haya finalizado. También permite compartir pantallas, pizarras, chats, archivos. En la versión gratuita las reuniones pueden durar hasta 60 minutos y hasta 100 personas, pero no permite grabar la sesión. En la versión paga o corporativa hay algunas otras prestaciones que completan la oferta. Yo en mi experiencia he tenido también así algunas fallas en lo que tiene que ver con el trabajo en grupos, ¿sí? No sé a qué se debe, pero ya en varias ocasiones al hacer trabajo en grupos los participantes se caen, cuando vuelven a la sala principal se conectan nuevamente, no los he podido volver a derivar a los grupos, o sea que hay ahí algunas cuestiones que seguramente si uno pagara no tendría ningún tipo de dificultad. Ahora bien, respecto de los riesgos y un poco recuperando el pavor inicial que causó el uso de estas plataformas en los niveles obligatorios de enseñanza en época de pandemia, ¿no? Hay ciertamente riesgos de la misma manera que las hay cada vez que instalamos una aplicación, ¿no? Pero para todo esto, si bien los riesgos existen, por ejemplo el robo de datos, que alguien se infiltre en una reunión, o que hackeen el micrófono, o que te hackeen la cámara, o que te instalen malware, ¿no? Si bien esos riesgos están, también es cierto que uno tiene que tener determinados cuidados, como los tenemos cada vez que instalamos una aplicación o un programa nuevo en cualquiera de nuestros dispositivos. En este sentido es importantísimo mantener actualizadas las plataformas, porque cada vez que uno actualiza la plataforma se descargan también sistemas que protegen el buen funcionamiento, mantener actualizado el antivirus, cuidar el envío de datos personales o de acceso a cada una de las sesiones, controlar quién accede a la sesión y evitar el uso de pantallas compartidas o tenerlos restringidos. Por ejemplo, en mi sesión de Zoom yo tengo configurado que inicialmente la única persona que puede compartir pantalla soy yo. Ahora bien, si en la dinámica de la clase quiero que alguien más comparta, lo puedo habilitar. Pero esto de evitar el uso de pantallas compartidas
tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurría en época de pandemia, ¿no? Que por ahí todos podían compartir y se horrorizaban de estar en una clase de, no sé, de Derecho en la universidad y un estudiante compartía imágenes imprudentes, por decirlo de alguna manera. Así como venimos viendo que en Internet existen desde hace muchos años determinadas normas o reglas de usos y buenas costumbres y que se denominan netiquetas, también es importante pensar cómo debemos asistir a una videoconferencia. Cuando hablamos de las netiquetas, que tienen ya ¿no? menos de 15 o 20 años de antigüedad, hablamos de cuestiones parecidas, por ejemplo, al hecho de no escribir un mail o un mensaje de WhatsApp usando todas las letras en mayúscula, porque eso equivale a estar gritando, ¿verdad? Bueno, así como esas normas, hay un montón vinculadas al uso de la tecnología y el uso de la comunicación en las redes. Ahora bien, con el uso expansivo que se hizo de las videoconferencias, también fue necesario pensar cuáles son las normas de buena educación en esos contextos, ¿no? Micrófono abierto o cerrado, cámara prendida o apagada, hablo o no hablo, comparto pantalla, ¿cuándo puedo hablar? Entonces, en este sentido, los invito a leer un artículo que les dejé acá en el enlace donde está el dedito, con algunas sugerencias de etiquetas para participar en videoconferencias que ustedes saben pueden ser de distinto tipo, pueden ser las videoconferencias que utilizamos en un ámbito educativo como este, o también pueden ser las videoconferencias que utilizamos en el ámbito laboral. La idea es leer ese artículo, pensar un poco y les voy a dejar un foro para que participen y compartamos algunas anécdotas. Así que bueno, básicamente la clase de hoy tiene que ver con esto y así cerramos la unidad número 1. Que estén muy bien.